Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es el día viernes 10 de noviembre y es nuestra octava sesión del 21º Seminario de Pensamiento Sistémico de Análisis y de Sistemas. Se nos da mucho gusto tener aquí a los presentes y en esta ocasión el ponente, el maestro Marco Antonio Martínez Quintana, quien nos va a presentar un trabajo intitulado Inteligencia Artificial en la Industria Automotriz. Él tiene un amplio currículum pese a su y corta edad, pero como profesor, tanto en la Facultad de Ingeniería como en el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria, le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor maestro Marco Antonio Martínez. Muchas gracias, doctora. Pues sí, como lo acaban de comentar, en esta ocasión, muchas gracias por invitarme al 21º Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. Es un honor para mí poderles compartir este proyecto que está comenzando y que, bueno, está dando sus primeros frutos, que justo lo titulamos Inteligencia Artificial en la Industria Automotriz. Ajá. Entonces, pues vamos a comenzar. De hecho, lo dividí en varias secciones. Voy a minimizar aquí las participantes y vamos a poner esta primera diapositiva, ¿no? En la cual ponemos de manera numerada cada una de las partes que vamos a ir abordando, desde la introducción a la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial justo en la industria automotriz, la arquitectura de la solución que se está proponiendo, el entrenamiento de la inteligencia artificial y por último las conclusiones y la famosa sección de preguntas y respuestas donde vamos a precisamente responder algunas dudas que surjan de la presentación. La vez pasada, de hecho fue hace un año, en la versión 19 del seminario, también hablé sobre inteligencia artificial, pero en ese caso sobre el sector energético. Y vamos a ver precisamente las diferencias que se tienen ahora en la industria automotriz, ya un proyecto como tal de ingeniería aplicado hacia esta parte de la industria automotriz, ¿ok? Entonces, bueno, comenzando por la introducción de la inteligencia artificial, nosotros vemos que una de las definiciones que actualmente se está ocupando muchísimo en todo este ámbito, tanto académico como profesional, es la que nos da Google. Ajá, es específicamente Google Cloud. En esta parte de Google Cloud nos dice que la inteligencia artificial es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y máquinas que van a poder hacer ciertas actividades. Una de ellas es razonar, otra es aprender, y la última que es importante también es actuar de una manera que normalmente requeriría justo la inteligencia humana. O también, de hecho, también se está yendo mucho esta parte de inteligencia artificial hacia esta segunda parte que es cuando se involucran datos cuya escala, es decir, cuando tengamos esta parte de la escala que exceda lo que nosotros como humanos podemos analizar en cierto tiempo. Es decir, la inteligencia artificial nos va a ayudar a analizar esos datos de una manera más rápida y justo de manera inteligente, como lo haríamos nosotros, pero como a nosotros ya se nos excede precisamente esa escala, es que se considera inteligencia artificial. ¿Ah? Y bueno, eso es lo que nos dice Google Cloud, pero también nos comenta que la IA, en este caso la inteligencia artificial, también la vamos a poder encontrar como AI, de Artificial Intelligence, es un campo amplio que abarca muchísimas disciplinas, ajá, incluidas, por ejemplo, la informática, el análisis de datos y las estadísticas, la ingeniería de hardware, la ingeniería de software, la lingüística, la neurociencia e incluso tiene algunas disciplinas como la filosofía y la psicología, que más adelante vamos a ir viendo algunos ejemplos de por qué ocupa estas disciplinas. Y detrás de todas ellas, precisamente, pues están las matemáticas y la física, ¿no? Que son otras de las que son importantes tanto para la parte de robótica como la parte de modelación. ¿Mm? Y digamos, otra tercera derivación de esta definición de inteligencia artificial es que a nivel operativo, para justamente el uso empresarial, como lo vamos a presentar en esta ocasión, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, ajá, que se basan principalmente en dos cosas. Uno, el aprendizaje automático y dos, el aprendizaje profundo. Nos dice que se usa para el análisis de datos, como lo habíamos visto anteriormente, para también la generación de predicciones y previsiones, además de que vamos a poder hacer categorización de objetos, procesamiento del lenguaje natural, recomendaciones, como lo hace Google, precisamente por eso viene esta parte de las recomendaciones, de algunas búsquedas, la recuperación inteligente de datos y mucho más. Aquí en el mucho más, precisamente entra nuestra propuesta de inteligencia artificial aplicada al sector automotriz o a la industria automotriz.
Pero antes de pasar a ver cómo lo vamos a aplicar directamente en la industria automotriz, vamos a ver pues cuáles son los tipos de inteligencia artificial de manera general, que a lo largo de este año que precisamente actualicé la presentación, pero ahora enfocada hacia la industria automotriz, ya no al sector energético, vemos que también esta inteligencia artificial la podemos nosotros agrupar de manera como se va desarrollando la misma. ¿Ah? Por ejemplo, aquí nos dice que se suelen reconocer a nivel internacional cuatro etapas del desarrollo de la inteligencia artificial. La primera, que es la más conocida, son las famosas máquinas reactivas, ¿no? Donde nos dice que la inteligencia artificial está limitada. ¿Por qué nos dice es una inteligencia artificial que está limitada? Porque solo va a reaccionar a diferentes tipos de estímulos, es decir, va a tener ciertos sensores y dependiendo de esas entradas, ya vamos a tener reglas preprogramadas, es decir, ya vamos a saber qué es lo que va a hacer dependiendo de las entradas. ¿Esto qué quiere decir? En la parte de programación, nosotros sabemos que tenemos funciones de entrada y de salida. Es decir, de entrada para darle datos a nuestra inteligencia artificial y de salida que van a ser las acciones que van a hacer. Y nos dicen que están preprogramadas porque, dependiendo de las entradas, justo entran las estructuras de control que nos dicen, por ejemplo, si sucede tal caso, se cumple tal condición, haz esta operación. Si no, haz esta otra. Pero también puede entrar en las sentencias de control, que son precisamente los casos. Si pasa el caso uno, hacer esto. Si pasa el caso 2, hacer esto. Si pasa el caso 3, hacer esto y así sucesivamente hasta que se cumplan todos los casos o se cumpla alguno de ellos más bien. Y si no se cumple ninguno de ellos, está un caso por default, que es el que va a realizar nuestra inteligencia artificial. Todo ello, bueno, lo hace de manera cíclica a través de los ciclos de repetición, como el ciclo for, el ciclo while, el ciclo do while, que nos dice que la hace un número determinado de veces o mientras se cumple esta condición. ¿Ah? Un ejemplo clásico que justo es de 1997 es la máquina Deep Blue de IBM, que justo en ese año venció a Garry Kasparov en el torneo de ajedrez. De hecho, precisamente lo venció esta inteligencia artificial, la cual era una máquina reactiva. ¿Por qué? Porque tenía reglas preprogramadas que decía qué hacer en caso de ciertos movimientos. Entonces, eso engloba a la parte de los tipos de inteligencia artificial como máquinas reactivas. Ahora bien, la segunda, que es la que ahorita está en auge, y como aquí bien nos dice el texto, se considera que la mayor parte de la inteligencia artificial moderna es de este tipo, de memoria limitada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos usar la memoria para ir mejorando con el tiempo mediante un proceso que le vamos a llamar entrenamiento con nuevos datos a la inteligencia artificial. Y por lo general, esto se hace a través de una red neuronal artificial, simulando cómo aprendemos nosotros en nuestro cerebro o algún otro modelo de entrenamiento. Más adelante veremos cuáles son estos modelos de entrenamiento y cuáles vamos a estar utilizando precisamente en este proyecto que les voy a presentar. Ujú. Por otra parte, el aprendizaje profundo es cuando ya se especializa la inteligencia artificial en alguna sección o algún sector en específico, va a ser un subconjunto del aprendizaje automático, porque considera que la inteligencia artificial todavía la tenemos con memoria limitada, es decir, hasta cierta cantidad de datos puede procesar y hasta cierta cantidad de información puede almacenar. Entonces, no tenemos memoria infinita, sino es una memoria limitada. Y después de esto, cabe destacar que estas dos son las inteligencias artificiales que ya existen, pero tenemos otros dos tipos de clasificación. Estos dos tipos se les llama teoría de la mente y autoconocimiento, que todavía no existen, como aquí dice, actualmente no existe la inteligencia artificial con teoría de la mente, pero se están investigando algunas posibilidades para precisamente tratar de hacerla posible. Ese término va a hacer referencia a que precisamente esta inteligencia artificial emule la mente humana y tenga la capacidad de tomar decisiones similares a las que nosotros vamos a estar tomando o a las que tomamos, la cual va a ser incluir esta parte de las emociones, es decir, que pueda sentir esta inteligencia artificial y además pueda recordar algunas emociones. Y sobre todo teniendo, digamos, esto en su base de datos o en su sistema de memoria, pueda reaccionar a situaciones sociales como lo haría una persona que ya tiene ciertos estímulos de experiencias pasadas. Entonces todavía se está investigando, es algo bastante novedoso, pero todavía en sí no existe esta inteligencia artificial. Y por último, la que yo creo que sí va a tardar un poquito más de tiempo, que es la de autoconocimiento, o a lo mejor no se va a dar. Hay muchos, justo desarrollos de la inteligencia artificial que dicen que no vamos a llegar a esa parte, a otros que dicen que sí vamos a llegar. Entonces es
un continuo vaivén de opiniones, pero la cuarta se denomina autoconocimiento. Esto que nos dice que es un paso más allá de la inteligencia artificial de la teoría de la mente, donde este concepto de autoconocimiento va a describir la máquina mítica, la cual precisamente se dice que va a llegar la inteligencia artificial a un punto en el que se dé cuenta de que existe la inteligencia artificial. Ajá, esa es la última forma o tipo de inteligencia artificial que vamos a ver y precisamente lo llamamos como autoconciencia. Actualmente no existe autoconciencia de la inteligencia artificial, pero es, digamos, la cuarta forma de inteligencia artificial que nos marca también en este caso Google que podemos tener. Entonces, regresando un poquito, tenemos máquinas reactivas, memoria limitada, teoría de la mente y el autoconocimiento. Nosotros nos vamos a enfocar precisamente en la memoria limitada, que es un tipo de inteligencia artificial en el que justo manejamos redes neuronales para poder hacer esta aplicación en la industria automotriz. ¿Qué va? Y bueno, después de esto, precisamente le quiero poner el panorama general de cómo estamos aplicando esta inteligencia artificial nosotros en la industria automotriz. Como bien sabemos, todo auto, ya sea de combustión interna, eléctrico o híbrido, tiende a tener fallas, las cuales la mayoría de las veces pues son indicadas por sensores, pero son sensores reactivos. Es decir, una vez que falla, se va a presentar, ahora sí, una vez que esta falla se presenta, los sensores van a activar ciertas alertas para que nosotros podamos solucionar esa falla. Pero nosotros justamente en ese proyecto de Soluciones 1000 estamos aplicando el pensamiento sistémico y el análisis de sistemas como toda una metodología para poder desarrollar una inteligencia artificial que identifique a partir de escuchar. Ajá. Recordemos que justo esta parte de la inteligencia artificial, nosotros tenemos que dotar a la máquina o al sistema de varios sensores, ¿no? En este caso, que pueda escuchar, que pueda ver, que pueda sentir, etcétera. Ajá. En este caso de la inteligencia artificial que estamos desarrollando, vamos a poner sensores, ahorita aquí lo pongo, a partir de la escucha del auto, ajá, y con eso puede detectar qué va a estar fallando y con ello ayudar no solo al técnico o al mecánico que lo va a solucionar, sino también al usuario para ya ir con esta parte de, pues miren, me marca la aplicación que dice que esto está fallando, ¿no? Entonces, ya llega el mecánico, lo corrobora y es mucho más fácil la atención cuando se va a detectar, por ejemplo, una falla o para prevenir precisamente alguna avería dentro del auto. ¿No? Y para ello, bueno, ¿cuál es la arquitectura de la solución? Precisamente estamos manejando diferentes tecnologías. En este caso va a ser un conjunto de sensores que escuchen el automóvil y puedan enviar esa información a una aplicación móvil para entrenar una red neuronal y poder predecir fallos o detectarlos con mayor rapidez, precisamente haciendo uso de una parte de visualización de datos, manejo y transformación de la información para que toda esta serie de sonidos, por así decirlo, puedan ayudar, como les digo, tanto al operador como al técnico que va a hacer precisamente la corrección de alguna falla que pueda detectarse. Ajá. Esto es de manera general. Justo es la idea de que siempre vaya esta aplicación encendida, ya sea dentro de la tablet que tiene el carro o el sistema operativo que tiene el carro, o puede ser en la aplicación del teléfono móvil del usuario. Ajá. Entonces, tenemos esa parte de la arquitectura de la solución. Ahorita les voy a presentar un poquito más a detalle cómo es que va a funcionar, pero antes tenemos la parte del entrenamiento de esa inteligencia artificial, porque podemos desarrollar, digamos, parte de la lógica, pero si nosotros no entrenamos a esta inteligencia artificial, pues con los poquitos datos que tenga, no va a funcionar de manera óptima. Entonces, para que funcione de manera óptima, nosotros vamos a darle un entrenamiento. ¿Y qué es un entrenamiento? Pues precisamente recordando que nosotros estamos trabajando con la inteligencia artificial con memoria limitada, es decir, la que sí podemos entrenar, ya existe, pero vamos a utilizar esta parte de la memoria con la que disponemos en ese momento, va a ser una inteligencia artificial que va a ir mejorando con el tiempo, es decir, en estos primeros pasos del proyecto todavía detecta, digamos, sonidos muy peculiares, pero con el tiempo y con el entrenamiento va a tener datos nuevos para una mejora de esa escucha de la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, como les decía, el aprendizaje automático va a ser ese subconjunto de la inteligencia artificial que va a usar los algoritmos para poder entrenar y obtener esos resultados de el procesamiento de la información. A grandes rasgos, nosotros podemos decir que vamos a tener tres tipos de entrenamiento que vamos a utilizar para este proyecto y que en general son los que se utilizan
en la inteligencia artificial con memoria limitada. El primero va a ser el aprendizaje supervisado, el cual es un modelo de aprendizaje automático que lo que va a hacer va a asignar precisamente una entrada específica a un resultado. Es decir, van a estar amarrados. A esto lo vamos a hacer mediante estructuras de datos que les llamamos estructurados. Ajá. Entonces, son datos de entrenamiento, pero que tienen ciertas etiquetas. Y en términos simples, de hecho, Google nos pone un ejemplo de que para entrenar este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, si queremos que reconozca en no sé, cuando nosotros tengamos esta parte del auto, la parte de la visión, y queremos que detecte gatos para que no los atropelle, entonces lo que tenemos que alimentar a esta inteligencia artificial de visión, tenemos que ponerle imágenes etiquetadas como gatos para que precisamente las detecte en diferentes posiciones, diferentes ángulos, y sea capaz de reconocer este tipo de, pues de animalitos, ¿no? Para que pueda hacer ciertas acciones en caso de que los vea. Y así, si se fijan, en la parte del aprendizaje supervisado siempre estamos nosotros ahora sí que supervisando la inteligencia artificial e indicándole qué es cada cosa. Desde ponemos una imagen y esto, eso, le ponemos en nuestro caso un sonido, que va a ser, por ejemplo, si está fallando una bujía del coche y nosotros grabamos precisamente esa parte del sonido, cuando la detecte con el sensor, va a decir, ah, pues está fallando una bujía. ¿Por qué? Porque ya sabe. Pero la idea no quedarnos únicamente con el aprendizaje supervisado. O, por ejemplo, si está haciendo un corto, se oye el ruido de un cortocircuito en la parte eléctrica del auto, también puede detectar cortocircuito, pero a lo mejor, y dependiendo de dónde esté el sensor, va a saber en qué parte de está sucediendo el corto o tiene un fallo técnico, alguna cuestión por el estilo, pero que pueda precisamente escuchar. Y todo esto lo estamos haciendo con diferentes pruebas, ahorita les muestro más adelante, con aprendizaje supervisado. Pero la idea es llegar a otro nivel, que precisamente es el aprendizaje no supervisado. ¿Qué nos dice el aprendizaje no supervisado? Pues precisamente va a ser igual un modelo de aprendizaje automático, pero que no va a aprender únicamente con entrada y salida etiquetada, sino va a aprender a partir de patrones en función de datos no etiquetados, es decir, datos que no están estructurados en una cierta entrada-respuesta. A diferencia del aprendizaje supervisado, el resultado final no se va a conocer con anticipación, es decir, puede ser, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando de los gatos, puede ser un gato, puede ser un perro, en este caso puede ser cualquier animalito, y ya la inteligencia artificial con base en el aprendizaje va a ir detectando que es con ciertos rasgos y ciertas probabilidades. En el caso del sonido que les menciono, pues va a ser dependiendo de cada uno de los tipos de sonido que se vayan escuchando, a lo mejor no sabe qué es lo que es, pero se puede acercar a un resultado final. ¿Ja? Como nos dice, en cambio, este algoritmo va a aprender de los datos, es decir, y este los va a ir clasificando por secciones o grupos en función de los atributos de estos sonidos o de estas imágenes. Por ejemplo, aquí nos dice que el aprendizaje no supervisado es bueno para justo identificar patrones y poder hacer un modelo descriptivo, es decir, puede describir lo que está escuchando, lo que está viendo o lo que está sintiendo esta inteligencia artificial. Y además del aprendizaje supervisado, que es lo que estamos trabajando ahorita, y el no supervisado, suele emplearse un enfoque mixto en el que tenemos un aprendizaje semi-supervisado. ¿Por qué? Porque algunos de los datos se van a etiquetar y algunos no. Y con eso les vamos a ayudar un poquito más a la inteligencia artificial a que vaya aprendiendo. Con esto, el objetivo es determinar cómo organizar y estructurar los datos para lograr los mejores resultados en el proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial. Ujú. Y por último, el tercer modo de entrenamiento de una inteligencia artificial es el aprendizaje por refuerzo. Este modelo lo que nos dice es que va a aprender haciendo, ¿no? Por lo regular, esto es cuando ya son la parte de robótica, en la inteligencia artificial. Un agente, en este caso, va a aprender a hacer alguna tarea que está definida mediante justo la prueba y error, ¿no? Como muchos de las cosas que aprendemos, prueba y error. Y es un ciclo de reacción, es decir, se va a hacer una tarea en el cual la gente va a recibir un refuerzo positivo, es decir, le vamos a dar un premio en caso de que lo haga de forma correcta y un refuerzo negativo cuando tenga bajo rendimiento o no pueda completar la tarea en sí. Ujú. Un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de aprendizaje es cuando entrenamos a un brazo robótico a que agarre algún objeto, en este caso, por ejemplo, una pelota o una llanta, en este caso, ya se están utilizando mucho en la industria automotriz este tipo de aprendizajes, en el cual
pues van entrenando a las máquinas para que en situaciones que no están previstas puedan actuar sin ningún problema, ¿no? Esa es la idea. ¿No? Entonces, una vez que vimos estos tres modelos de entrenamiento de la inteligencia artificial, nosotros nos quedamos con los dos primeros, que son los que estamos implementando. Y ahora sí, les presento justo el diagrama de la solución. Entonces, lo que estamos haciendo, de hecho, estamos ahorita haciendo pruebas con un vehículo de combustión interna, de hecho es una Caribe, la Caribe de mi papá, en el cual estamos teniendo algunos sensores que se conectan directamente en el auto y están recibiendo precisamente sonidos, nosotros provocándole algunas averías que ya sabemos que detectó para los datos estructurados y algunas otras que, bueno, va a ir tomando en cuenta para los datos no estructurados, para el aprendizaje supervisado y no supervisado. Todo ello lo estamos adquiriendo a través de un Arduino con sus diferentes sensores de Bluetooth para que esto lo mande directamente a una aplicación que estamos desarrollando en Soluciones Mil, que tiene su conexión con un servidor en Python, el cual va a tener la inteligencia artificial para que vaya procesando todo este proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial y poco a poco vaya aprendiendo a definir qué es lo que le está sucediendo al automóvil con base en las entradas que estamos dando. Entonces, en eso es en lo que consiste ahorita el proyecto. Estamos en la parte de pruebas, ajá, y de adquisición de los sonidos que puede provocar este auto y posteriormente queremos hacerlo, como lo me habíamos mencionado, no solo con un auto, ¿no? Sino con hacerlo con más autos para que presente esta base de datos se vaya creciendo y estas entradas de aprendizaje para el entrenamiento de la inteligencia artificial puedan tener precisamente pues mayor enriquecimiento y puedan detectar fallas de cualquier automóvil, no solo en este caso de combustión interna. ¿No? Y bueno, después de esto, precisamente, me voy a adelantar un poquito a la conclusión para que comencemos con esta sección de preguntas y respuestas, porque yo sé que, bueno, puedo ahondar en muchísimas áreas de esta parte del proyecto, pero me gustaría también escuchar sus comentarios y termino diciendo que la inteligencia artificial, pues, es una herramienta muy valiosa en todos los ámbitos del conocimiento, donde intervienen principalmente los conocimientos de los desarrolladores, las matemáticas que vienen detrás de la inteligencia artificial, el diseño y análisis de sistemas, así como este pensamiento estructurado y bien definido para la implementación de cada una de sus partes, desde la concepción de la idea hasta su implementación, y sin olvidar en este caso que estamos utilizando inteligencia artificial, el mantenimiento del software, o en este caso también puede ser del hardware, así como su continuo entrenamiento para que cada vez esté más especializado. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si gustan, podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Me paso por aquí.